One Story, 85. 2 Corintios, no reciban en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 1, 13. Esta es la segunda carta registrada en la Biblia que Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Aunque en realidad hubo otra carta entre 1 y 2 Corintios, las escrituras incluyen solo estas dos. En esta carta, Pablo continúa proclamando el valor de la vida del pueblo de Dios, los que han sido salvados por la justicia de Dios. Ahora, entramos en 2 Corintios. El Dios de todo consuelo, el Padre de compasión. Pablo dice: así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Y también, así como comparten nuestros sufrimientos, también participan del consuelo. En verdad, hubo muchos sufrimientos para Pablo, y para los primeros creyentes que confesaban a Jesús como Señor. Pablo lo comparte abiertamente. ¿Son ellos siervos de Cristo? Estoy hablando como un loco. Yo lo soy más. He trabajado mucho más, he estado más veces en la cárcel, he recibido azotes innumerables, y con frecuencia he estado al borde de la muerte. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué, y pasé un día y una noche en alta mar. Y la lista sigue: peligro en ríos, de asaltantes, de su propio pueblo y de los gentiles, en la ciudad, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos. Dice: he trabajado arduamente y muchas veces no he dormido, he pasado hambre y sed. Y además de todo eso, enfrento a diario la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Pero la Biblia habla del beneficio del sufrimiento. Fue bueno para mí ser afligido, para así aprender tus decretos. Pablo también explica por qué sufrimos. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Donde Dios permite el sufrimiento, también provee consuelo. Siempre hay ayuda del Espíritu Santo. Somos el aroma de Cristo para Dios. Entre los muchos problemas en la iglesia de Corinto, Pablo habla sobre expresar amor los unos a los otros, y sobre el perdón. Luego dice: gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque ante Dios somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte que conduce a la muerte, para otros, aroma de vida que conduce a la vida. Recordemos, por nosotros mismos, solo llevamos el hedor del pecado. Olíamos como pecadores. Pero cuando permanecemos en Cristo, cuando somos cubiertos por Él, nos convertimos en el aroma de Cristo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo dice que los creyentes en Corinto son cartas, no escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestros corazones. Ustedes muestran que son una carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio. Sus vidas quizás aún no se parezcan a Cristo, pero son reconocidos como cristianos no por lo que han hecho, sino por el Espíritu de Dios que está en ellos. No fuimos llamados porque vivíamos correctamente. Vivimos correctamente porque fuimos llamados. Esto no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. Pablo habla con valentía, usando a Moisés y el velo en su rostro como metáfora. Dice que el corazón de los israelitas aún está cubierto por un velo cada vez que se lee el antiguo pacto. Pero ese velo será quitado en Cristo. Ese velo es la justicia por la ley, o la justicia por obras. Pero es removido por medio de la justicia de Dios. Es quitado por la cruz de Jesucristo, por su sangre. Por eso Pablo proclama: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria, la cual proviene del Señor, que es el Espíritu.
Lo que predicamos no es a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Como ministro del Evangelio, Pablo dice que no adultera ni manipula la palabra de Dios. Habla con sinceridad, delante de Dios. Aún así, algunos no reciben el Evangelio, no porque carezca de poder, sino porque sus mentes están veladas. Se están perdiendo, y el Dios de este mundo los ha cegado. Lo que Pablo proclama no es a sí mismo, ni a ningún hombre, es a Jesucristo como Señor. Así como Dios dijo una vez: que brille la luz en las tinieblas, ahora Él brilla con la luz del conocimiento de su gloria en el corazón de los pecadores. Nosotros no somos la luz. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro. El poder sobreabundante le pertenece a Dios, no a nosotros. Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Como mensajero del Evangelio, Pablo dice: estamos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Estas aflicciones son marcas de aquellos que llevan en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en ellos. Así como Dios resucitó a Jesús, también nos resucitará con Él y nos presentará junto a Él. Esta es la esperanza firme de la resurrección, la vida del peregrino que habita en este mundo, pero no pone su corazón en él. Aunque nuestro exterior se va desgastando, nuestro interior se renueva día tras día. Las dificultades que ahora enfrentamos son ligeras y pasajeras, comparadas con la gloria eterna que la sobrepasa por mucho. Por eso no fijamos la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Pablo continúa proclamando la esperanza de la resurrección. Nuestra morada terrenal será destruida, pero tenemos de parte de Dios un edificio eterno en los cielos, no hecho por manos humanas. Incluso dice: confiamos, y preferiríamos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pero lo que más importa es esto. Ya sea que vivamos en el cuerpo o fuera de él, nuestro objetivo es agradar al Señor. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Dios hizo que el que no tenía pecado fuera hecho pecado por nosotros, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Y ahora, los que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, sirven como embajadores de Cristo, llamando a otros a reconciliarse con Dios. No reciban en vano la gracia de Dios. Como colaboradores de Dios, Pablo exhorta: no reciban en vano la gracia de Dios. Aquellos que han sido llamados por Dios, hechos hijos suyos por la justicia de Dios, no por obras ni esfuerzos propios, deben vivir vidas que reflejen su identidad como hijos de Dios. Porque el precio de la redención es demasiado alto para que alguien pueda pagarlo, y porque el amor de Dios está lleno de misericordia, y porque esta salvación es un regalo por gracia, no debemos tomar su gracia a la ligera ni recibirla en vano. No teniendo nada, lo poseemos todo. Pablo, como siervo de Dios, se presenta como alguien que ha soportado grandes sufrimientos, aflicciones, azotes, prisiones, noches sin dormir y hambre. Pero vivió con pureza, conocimiento, paciencia, benignidad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con armas de justicia en la mano derecha y en la izquierda. Dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, tenidos por impostores, siendo veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos. Como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Podemos ser desconocidos ante el mundo. Podemos parecer que no tenemos nada. Pero aquellos que llevan el tesoro del poder de Dios dentro de sí,
lo poseen todo. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pablo también habla sobre las relaciones, especialmente respecto al matrimonio. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El que ha sido llamado en Cristo es templo del Espíritu Santo. Dios ha dicho: yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido apartados. La tristeza del mundo produce muerte. Pablo también explica la tensión que antes existía entre él y los corintios. Los había reprendido y ellos se entristecieron, pero esa tristeza produjo arrepentimiento. La tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja remordimiento, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Él dice: miren lo que esta tristeza que proviene de Dios ha producido en ustedes. Qué afán, qué deseo de defenderse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué celo, qué disposición para hacer justicia. En todo han demostrado ser inocentes en este asunto. Dios ama al dador alegre. Pablo luego se refiere al tema de las ofrendas entre las iglesias. Les recuerda a los corintios: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Escribe también: en este tiempo, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falte. Así habrá igualdad, como está escrito: al que recogió mucho, nada le sobraba, y al que recogió poco, nada le faltaba. Pablo explica: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y continúa: ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. El que se gloríe en el Señor. Pablo habla extensamente a los creyentes en Corinto, tratando diversos asuntos y defendiendo su ministerio. Dice que, incluso si se gloriara más de lo debido, no se avergonzaría. Aún así, no se compara con los que se recomiendan a sí mismos. Explica que no se jactará más allá de lo que le corresponde, sino dentro del campo que Dios le asignó. Por eso declara: el que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el Señor recomienda. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, que se consideraba un padre espiritual para los corintios, toma una postura firme contra cualquiera que predicara un evangelio diferente o desviara a los creyentes. Su celo por ellos es claro. Yo los comprometí con un solo esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Ese celo refleja el corazón de Dios por su pueblo. Algunos decían que Pablo era fuerte escribiendo, pero débil al hablar. Por eso aclara: no es inferior a esos superapóstoles. Aunque no tenga elocuencia, no le falta conocimiento. Se cuidó de no ser una carga para ellos, humillándose por amor a ellos. Y les recuerda su amor. Dios lo sabe, los amo. Aunque parezca insensato, Pablo enumera sus sufrimientos, azotes, naufragios, hambre, exposición. Pero lo que más le pesa es su preocupación por todas las iglesias y su ardor por los débiles o los que tropiezan. Por eso dice: si me he de gloriar, me gloriaré en mi debilidad. Habla de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables. Aunque esto ocurrió, se niega a gloriarse por ello, para que nadie piense más de él de lo que ven u oyen.
Por esas revelaciones tan grandes, recibió un aguijón en la carne para que no se volviera arrogante. No sabemos exactamente qué fue. Pero Pablo deseaba que se lo quitara. Rogó al Señor 3 veces. Pero el Señor le respondió: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice: Por eso, más bien me gloriaré gustosamente en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es su fortaleza, no su capacidad, sino el poder de Cristo descansando sobre él. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aunque tuvo todas las señales de un verdadero apóstol, perseverancia, milagros, señales, hizo todo no para exaltarse, sino para edificar a otros. Lo que más deseaba era ver a los creyentes de Corinto firmes como el pueblo de Dios. Examínense para ver si están en la fe. Pablo dice que no perdonará a quienes sigan pecando. Y desafía a los creyentes. Examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. No era fácil mantenerse firme en la fe en esos primeros días. Aunque las escrituras del Antiguo Testamento estaban disponibles, muchos judíos solo las veían desde la ley, perdiendo la plenitud del Evangelio. Y el Nuevo Testamento aún no estaba completo. Muchos luchaban con cómo vivir después de la salvación, cómo seguir a Dios correctamente. Había pocos que enseñaran correctamente la voluntad de Dios. Y al mensaje puro del Evangelio, a menudo se le mezclaban elementos de legalismo, filosofía e incluso ideas paganas. Por eso las iglesias que Pablo plantó enfrentaron muchas dificultades. Las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis enfrentaban diversos problemas, algunas eran alabadas, otras reprendidas. Esa era la realidad de la iglesia primitiva. Y por eso la palabra debe convertirse en vida. Hoy no tenemos excusa. Arrastramos muchas ideas de nuestras vidas pasadas, ideas moldeadas por el éxito, la prosperidad, la moralidad, la filosofía o la cultura. Pero debemos recordar, tenemos un solo estándar de verdad. Esa es la palabra de vida, los 66 libros de la Biblia. El Dios de amor y de paz estará con ustedes. Pablo reprende y anima a los creyentes en Corinto. Pero desde el inicio escribe: Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Y termina con el mismo corazón. Por último, hermanos, alégrense. Busquen la restauración, anímense mutuamente, vivan en armonía y en paz. Y luego dice: Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Pablo los encomienda a la obra de la Trinidad, a la gracia de Jesús, al amor del Padre y a la comunión del Espíritu, un consuelo que el mundo no puede ofrecer. La historia continúa, la historia de aquellos que viven en este mundo pero pertenecen a Dios, que caminan como peregrinos hacia su verdadero hogar, guiados por el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Y el celo del Señor, que ciertamente hará que sus hijos vivan como sus hijos, no se detendrá jamás.